Yo hablé del tema de la liquidez, de lo que es lo que a mí más me preocupa. Lucía dice, él está vacunando, esperemos, y hace bien. Jaime Velázquez habla también del tema económico, y lo digo, yo quisiera analizar algo más. Él dice algo que para mí poca gente lo ve, y no lo ve porque no le interesa. A la gente, yo te decía anoche, les decía a mis compañeros de colegio en el Zoom que tuvimos anoche, al hombre de a pie y al de la pequeña y mediana empresa, sobre todo al de la pequeña empresa y al hombre de a pie, no le importa el Consejo de Participación Ciudadana, no le importa el Contralor General del Estado, quiere vivir, porque es una persona que vive de vender, en el caso de la gente de a pie, fruta, hortalizas, se gana $7 al día, $10 al día, $3 vendiendo unas cositas, da de comer a su familia y le da la vuelta a la plata. O sea, esa gente tiene otra perspectiva, no es la realidad la misma que la de la mayoría. Entonces, dejemos esto a un lado. Pero si ya lo profundizamos nosotros, el presidente o el presidente dijo que él va a ir, en otras palabras, que sigue con la idea de la consulta popular. Cosa importante. ¿Por qué dice esto? Porque tiene un bloqueo en la Asamblea. Y esa es la realidad. Por lo tanto, lo que dice finalmente el Contralor, ya he escuchado a mucha gente, hay que ver muchas glosas que hay que ver que están desvanecidas. Por ahí hay dos criterios. El uno, ¿quieres levantar a un muerto de nuevo? Porque que vive en ese tema, ese muerto donde tú lo revives, va a pasar como en el gobierno anterior. ¿Le vas a dar chance? ¿Es justo? Ese es un criterio. Y el otro, ¿se puede? Y lo otro, conversando de esto anoche, hablé largamente del tema con Eduardo Andrés, con el abogado, con mi hijo, hablamos largo de este tema, me decía, tú sabes que sea lo que sea, si vayas a consulta popular, el Consejo de Participación Ciudadana actual es el que va a elegir al Contralor y al Defensor del Pueblo. Es decir, va a escoger un Contralor y un Defensor de ellos, que todos sabemos que no es del grupo del presidente, que ahí hay dos partidos políticos que no están precisamente, que son antagónicos, pero que se unieron en la Asamblea. Y entonces tú sabes lo que es que te comience un Contralor a fregar las acciones de tus ministros de entrada, que te comiencen a verificar. Entonces hubo mucha profundidad en lo que dijo Guillermo Lasso en todo el ámbito de ese día en la conferencia de su entrevista. Y pues quisiera que estás presente con nosotros y que tengas la amabilidad de explicar, hermano, qué gusto de saludarte. Está. Sí, señor. Por favor, eres parte del radio y eres un amigo y eres un editorialista. Por favor, opina. No es una cuestión de economía, libremente de todo lo que tú consideres, y aquí hacemos, como siempre, un diálogo. Por eso este programa se llama Diálogo. Hola, qué gusto. ¿Cómo están todos? Un abrazo. Un abrazo. A la distancia. A ver, yo creo que el presidente Lasso enfrenta un montón de retos complejos, pero aquí yo veo, hay una buena y una mala noticia en un tema que estaban conversando ustedes hace un momento. La buena noticia es que el precio del petróleo está bastante bueno, o sea, no hay nada que hacer, pero el petróleo ecuatoriano está vendiéndose a un buen precio y eso nos cae de perlas. La mala noticia es que la producción petrolera está cayendo. El último dato que hay, que es la producción del mes de junio, o sea, un mes después de que Lasso asumió la presidencia, digamos, estamos con la producción más baja en... Bueno, a ver, vamos poco a poco. Estamos con una producción bastante más baja de lo que teníamos en el pasado. Y en el fondo, la producción petrolera tiene una tendencia a la baja desde las protestas de octubre de 2019, en que se cerraron los pozos, hizo cosas, y después se empezó a arreglar los pozos, y vino esta destrucción de los oleoductos en abril del año pasado. Entonces, después otra vez volvió a recuperarse la producción, pero la producción viene cayendo. O sea, eso es una mala noticia y es un tema que tiene que enfrentar rápido el presidente Lasso. Es un tema de revivir una producción donde hay un potencial importante, pero es absurdo, ¿no? La teoría económica nos dice que cuando los precios suben, la oferta sube. Pero aquí está cayendo nuestra producción cuando los precios suben. Es uno de esos grandes absurdos de nuestra producción petrolera. Entonces, me parece que es clarísimo que Lasso tiene como una prioridad bien importante esto de reactivar la producción petrolera. Y ya anunció un montón de cosas y creo que por ahí es un tema clave por el cual tenemos que transitar los ecuatorianos.
Vicente, pero dijo en esto de la producción petrolera que le había puesto la tarea al ministro de Petróleo de aumentar la producción 8% diario, si mi memoria no está mal. No, imposible. 8% diario, lo cual me sonó descabellado. No, imposible, pero verá, si es que sube 8%, igual quedaríamos por debajo de lo que estábamos produciendo a comienzos del 2019, ¿ah? A comienzos del 2019 estábamos en 530,000 barriles diarios y ahora estamos en 490,000 barriles diarios. O sea, estamos con una producción más baja. Pero bueno, que sea una prioridad es importante. Y como no me acuerdo, alguno de ustedes decía, me tranquilizó muchísimo el ver que el presidente tiene a este tema ahí, clarito, pegado en la frente, un tema central. Alguien decía que tenía el tema de la seguridad como un tema central. Estoy de acuerdo, es un tema importantísimo. Y también este tema de la producción petrolera, porque, a ver, seamos prácticos. El gobierno no puede reactivar la producción de banano o de cacao o de atún o de flores. No, pues eso está en manos de los privados. De las pocas temas en los que el gobierno realmente aporta riqueza al país es en la producción petrolera, y ahí me tranquilizó muchísimo darme cuenta que el presidente tenía esto entre sus altas prioridades. Sí, él tiene sus prioridades y las puso en orden. Dijo, si bien es cierto el tema político es importante, lo más importante ahora es generar trabajo, generar producción, mejorar la economía. Esas eran sus prioridades, pero para hacer esto necesita algunos cambios legislativos y para eso necesitas capital político en la Asamblea. Por tanto, lo uno se va a ver obstruido porque sabemos que la Asamblea no tiene mayoría. Entonces, ¿qué decisiones dentro del marco de su capacidad y de sus funciones ejecutivas puede hacer sin pasar por la Asamblea? Ese es el gran reto de él, hasta tener el suficiente capital político para llamar a consulta o a muerte cruzada. A ver, yo no veo tan necesario ni la consulta ni la muerte cruzada. Esto yo creo que es un tema de hacer lo mejor posible dentro de las enormes limitaciones que se tiene. Entonces, a ver, ¿qué cambios debería hacer el gobierno? Cambios laborales. Ok, hagamos un cambio laboral que no afecte a los que ya tenemos empleo, sino que pueda beneficiar a los que no tienen empleo. Yo no le veo tan difícil de negociar algo así en la Asamblea Nacional. Un cambio a fondo, que sería el ideal, ¿eh? El ideal sería un cambio a fondo del Código Laboral, una flexibilización grande del Código Laboral, eso sería el ideal. Pero eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir en este país en este momento. Entonces, tal vez tengamos que quedarnos con el premio consuelo y hacer una reforma que solo beneficie a los que están desempleados ahorita y no a los que están empleados ahorita, y que te crea una especie de mercado laboral dual en el que tienes dos mercados laborales, del uno el viejo en el que estamos los que tenemos empleo ahorita, y el nuevo en el que estarían los que consigan empleo a futuro. Pero bueno, eso se puede hacer, Hay que hacer una reforma tributaria. Y yo no creo que ahí tenga mucho problema Guillermo Lasso de pasar su reforma tributaria por la Asamblea. ¿Por qué? Porque yo no creo que Lasso quiera subir impuestos. Por la lógica que tiene él y por la lógica que tiene la gente que le rodea, yo no les veo subiendo impuestos. Entonces, una reforma que quizás desaparezca un impuesto y suba otro, pero en neto no aumente los impuestos, una reforma que quite exenciones, una reforma que simplifique normas, yo no le veo imposible. Y por ahí creo yo que va la propuesta del gobierno, ¿ah? No, yo no creo que el gobierno va a querer, no va a querer subir impuestos y punto. Si es que sube algún impuesto es porque está matando a algún otro. O sea, se me ocurre que podría matar el impuesto a la salida de divisas y subir el IVA, pero en una cantidad que lo uno equivalga a lo otro. Pero no le veo al gobierno subiendo impuestos y punto, y por lo tanto la reforma tributaria no le veo que tenga grandes dificultades de pasar por la Asamblea. ¿Qué más tiene que pasar el gobierno por la Asamblea? Un tema de seguridad social. Ahí sí le veo complicado el tema de la Asamblea. He ahí un tema que la Asamblea puede ser un gran bloqueo. Pero de los tres temas que he nombrado ahorita, lo laboral, lo tributario y la seguridad social, solo uno le veo a la Asamblea como una traba grande. Entonces yo no le veo la necesidad de ir a una muerte cruzada. ¿Por qué? Porque esto podría llevarnos a un escenario de mucha intranquilidad política. Y en el peor de los casos podría llevarnos a un escenario como octubre de 2019. Y ahí sí vamos a ver que todo lo que se ha ganado hasta ahora en darle tranquilidad al sector productivo, en darles
seguridad al sector productivo, en invitar y en incentivar a la gente a invertir. Yo creo que ahí ha habido grandes avances, eso se podría perder con un octubre de 2019. No sé ustedes en el puerto principal, pero yo aquí en Quito sí veo una reactivación económica en construcciones, por ejemplo. Muchos terrenos vacíos que los veía yo abandonados, les estoy viendo que les están cercando, están empezando obras, y eso es un indicador de que la construcción se está reactivando, y eso puede ser un indicador de que toda la producción en el país se está reactivando. Y eso es algo que ha ganado gracias al efecto Lazo, al simple hecho de que hay una persona ahí que entiende de producción y que no le va a hacer daño al sector productivo. Eso me da susto que se pierda si es que nos vamos así a un gran conflicto para sacarles a los actuales asambleístas, que no es que estoy defendiéndoles por si acaso, pero si nos vamos a un conflicto para sacarles a los asambleístas y poner unos que sean mejores, me da susto que perdamos lo ganado hasta ahora. Vicente, ¿cómo te va, Jaime? Por acá. Te escucho y la verdad es que esas palabras son alentadoras, pues, ¿no? Eres economista y muchos están escuchándote en estos momentos, pero ayer nos topamos con el hijo de Eduardo Mendoza, o sea, Eduardo Mendoza Estrada, y decíamos que existe una crisis social, y esto es que no existe plata en los bolsillos, y eso es normal. Lo decía aquí Eduardo Mendoza hace un momento, hay que poner plata en los bolsillos de los ecuatorianos. Entonces la pregunta que salta es cómo hacerlo, porque la caja fiscal no tiene dinero. La única manera que tenga dinero es que lleguen del exterior fondos, ya sean como préstamos o inversiones. Pero ese tema es para equilibrar la caja fiscal. No hay plata. ¿Cómo poner más dinero en los bolsillos de los ecuatorianos para reactivar la economía? Porque si bien es cierto, hay un efecto Lazo en donde la gente sí está consciente de que es un hombre que entiende el tema productivo y que no va a ir en contra de, pero también es cierto que hay hambre en las calles, y en estos momentos eso es una mecha que está a punto de prenderse por el tema de los combustibles, por lo que hemos visto el día de ayer, y la gente que no tiene un pan. Es decir, existe una crisis social que hay que buscar la manera de solucionar. No sé cómo tú lo veas, Vicente. A ver, hay dos fases en eso. Los cuidados paliativos, si tú quieres, y la curación. Yo creo que sí hay si hay una lógica, si hay una estructura como para los cuidados paliativos. O sea, aquí sí hay un espacio para ayudar a la gente que está mal. Sí hay una cantidad bien grande de bonos de desarrollo humano, el famoso bono de la pobreza, bono solidario, como se le quiera llamar. Eso creció y se ha mantenido alto. Y eso es una manera en que el gobierno está inyectando plata hacia los bolsillos de los ecuatorianos, y creo que eso tiene que mantenerse. Y eso, a ver, eso puede sonar a paternalismo o alguna cosa de esas, pero a mí me parece que es clave para guardar la paz social. Es más, yo creo que el gobierno de Lenín Moreno, cuando disparó el número de receptores del bono de desarrollo humano, le compró al país un montón de paz social. Y la paz social es uno de esos capitales valiosísimos que uno debe cuidar y valorar y no perder. Entonces, Lenín Moreno le compró al país un montón de paz social dando tantos bonos que pueden sonar mal. Yo sé que pueden sonar mal. Eso de regalar plata no suena siempre bien, pero dando tantos bonos se le compró paz social al país. Y yo creo que esa paz social, en parte, ayudó al triunfo de Guillermo Lasso, porque la gente no estaba tan furiosa como está en el Perú, como está en Colombia, donde no ha habido un disparo del apoyo directo, de las transferencias directas no condicionadas, ese es el nombre técnico de estos bonos. No ha habido un disparo de eso, ni en Colombia ni en Perú, y la gente está molesta. Aquí no. Yo creo que una de las razones del triunfo de Lasso fue que la gente no estaba tan molesta, y por eso se eligió a un presidente más pragmático, más moderado, y no al que estaba ahí protestando con todo el resentimiento, con todo el alma llena de resentimiento. Entonces, ese es el cuidado paliativo por ahora, para bajar los síntomas del problema. La única solución a esto es crecimiento económico, y el crecimiento económico necesita de reglas claras, sí, pero también de estabilidad, de tranquilidad. Si nos metemos en broncas, en peleas, en confrontaciones, vamos a perder ese elemento clave de la reactivación económica, que es la paz. Entonces, yo creo que hay que ser muy cuidadosos, y cualquier medida que se quiera tomar en lo económico tiene que ser filtrada en relación al potencial que tiene de generarnos inestabilidad.
Y el escenario peor de todos sería un octubre de 2019. Ok, y justamente ahí es lo que te digo, Vicente, es decir, ¿por qué no desactivar justamente uno de los problemas que puede causar un encendido de la mecha, de la bomba, digamos, ¿no? ¿Verdad? Que en este caso, esperar, nadie está diciendo que baje los combustibles, pues sí, detengámonos un ratito, esperemos un ratito hasta buscar la manera de focalizarlo, etcétera, etcétera, pero seguir poniendo un incremento mensual, eso va a generar una protesta social, más allá de las radicales. Todo el mundo está sufriendo el tema, lo entendemos, pero yo creo que hay que esperar un poquito, o sea, es mi opinión, ¿no? Para desactivar algo que se está fraguando y que le conviene única y exclusivamente a los radicales de siempre. Entonces, ¿cómo hacer entenderle al gobierno que hay que esperar un poquito? Es que eso ya raya en lo económicamente inviable. No puedes dejar de subir los precios de los combustibles. Hace un rato yo les daba la buena noticia, ¿te acuerdas? El aumento del precio del petróleo que al Ecuador le cae de perlas. Pero eso tiene un corolario de mala noticia. Los precios de los combustibles en el exterior están subiendo. Y el diésel y la gasolina importadas están subiendo de precio. Y el gobierno no puede seguir subsidiando eso. Entonces, yo creo que al gobierno no le queda otra opción que seguir subiendo los precios de los combustibles y buscar una manera de tranquilizar a quienes sí son afectados por esto. Mi teoría es que, supongamos que el gobierno bloquea, dice, ya no voy a subir los precios de los combustibles, mañana los radicales de siempre descubrirán otra cosa y se quejarán, yo qué sé, de que Guillermo Lasso usa ternos azules o usa ternos negros o se pone zapatos rojos y por eso harán una protesta. O sea, encontrarán siempre una razón para hacer una protesta. En serio, imaginémonos que mañana el gobierno dice, señores, no más subidas de precios de combustibles. ¿Tú crees que se quedan callados realmente los radicales de siempre? No se van a quedar callados, van a encontrar otra excusa para protestar. Entonces, este es un tema que realmente es importante para las finanzas del gobierno, que es importante para la imagen del Ecuador afuera. A ver, el Ecuador va a recibir una cantidad importante de dinero del Fondo Monetario en estos días, de diferentes inversionistas. Está siendo bien visto por los mercados internacionales privados. ¿Por qué? Porque está manejando con seriedad sus finanzas. Y todo eso se perdería si es que decimos ya no más aumentos a los combustibles. Y eso sería o sea, eso les tranquilizaría por 24 horas a los radicales de siempre, pero un día más tarde ya se inventaron otra razón para protestar, y la razón para protestar será que Guillermo Lasso tiene zapatos rojos y que los zapatos rojos solo pueden usarlos ellos. Yo qué sé, cualquier cosa se inventarán por ahí. Siempre hay algún loco capaz de inventarse una justificación para armar una protesta. Yo no lo veo así. Yo creo que uno puede buscar algún tipo de subsidio indirecto hacia darles plata por un tiempo reducido, y además una cantidad que vaya reduciéndose automáticamente. Es decir, me voy a inventar, le vas a dar al bucero, voy a soltar un número cualquiera, le vas a dar al bucero $1,000 al mes. Me estoy inventando un número, pero el próximo mes ya son solo 900 y el siguiente son solo 800, y le das así, verá, usted en 10 meses no recibe nada, pero tiene 10 meses para adaptarse. Perdón, Vicente, que te interrumpa, claro. Es que en esa idea, es que lo que está causando en un momento dado es que el precio del transporte público en las ciudades y a nivel provincia va a incrementar, porque no puedes mantener el precio congelado y subirle los costos, que eso es lo que dicen los transportistas, ¿no? No, tienen razón, algún rato tendrán que subir los precios del transporte urbano, no hay nada que hacer. Pero aquí yo hago una pregunta, y es una de esas preguntas ridículas, ¿no? ¿Cuánto debería costar el transporte público? Pues lo que el transporte público cueste, ¿no? Entonces, algún rato deberán subir el transporte público, ojalá sea también una cosa muy, muy pausada, poco a poco, para que sea más lento ese aumento, quizás darle un subsidio al bucero, pero un subsidio que se anuncie, ¿verdad? Este subsidio tiene 10 meses, en el primer mes le doy 1,000, en el último mes le doy 100 y en el siguiente mes le doy 0. Y alguna cosa así para tranquilizar a los buceros, para que el aumento de los pasajes sea más gradual, más paulatino. Pero no puedes dejar de reducir estos subsidios. Si es que el gobierno hace mañana una pausa de 15 días en el aumento del precio de los subsidios, de los combustibles, o sea, en la reducción de los subsidios, perdió totalmente el impulso y ya no podrá nunca reinstaurar este tema. No creo que deba ser así el gobierno. E insisto, si es que mañana el gobierno dice,
cero aumentos a los precios de los combustibles, cero reducción de subsidios, yo no creo que tranquilizas a los radicales de siempre. En serio, yo no creo que eso les tranquilice a los que siempre tendrán una buena razón para lanzar piedras. Clarísimo, Vicente. Le doy paso a Lucía Jaramillo, que tiene más preguntas para ti. Y ya que estamos hablando, Vicente, de salidas a la crisis económica que enfrenta hoy nuestro país, sin duda los acuerdos comerciales de libre comercio con Estados Unidos marcarían un antes, el Ecuador de antes a un Ecuador diferente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador, hacia donde se dirige el 30% de las exportaciones como productos como banano, camarón y flores. Entonces, esa tal vez también sería una salida a la crisis económica que hoy enfrentamos los ecuatorianos. Vicente. A ver, sin duda. A ver, el Ecuador, y esto, no sé si sea una buena o una mala noticia el dato que les voy a dar, pero la economía ecuatoriana es 1/1000 de la economía mundial. 1/1000. Uh-huh. Es más, existe un símbolo para eso. El símbolo de por ciento es una bolita, una raya y otra bolita, ¿no es cierto? El símbolo de por 1000 es una bolita, una raya y dos bolitas. Entonces, imagínense un 1 y el símbolo de por 1000. Eso es la economía ecuatoriana en el mundo. Ahora, podríamos verle como algo trágico y decir, oh, qué pequeños somos, qué irrelevantes somos, alguna cosa así, y podríamos sentarnos y escribir un pasillo triste, si quieren. Pero podríamos también verlo del lado positivo. Porque lo que yo les acabo de decir significa que más allá de nuestras fronteras hay 999 mercados tan grandes como el ecuatoriano. Si somos 1/1000, afuera están 999. Wow. Y si vemos la historia de este país, los momentos de expansión han sido cuando nos hemos podido conectar con el resto del mundo. ¿Cómo se financió el Centro Histórico de Quito? En serio, ¿cómo se financió el Centro Histórico de Quito? Gracias a los telares de la zona cercana a Quito que producían telas para el resto del imperio español en esa época, pero para lo que hoy es Bolivia, Perú, etcétera. Porque, entre comillas, exportábamos porque éramos parte de un solo imperio, pero era porque vendíamos al resto del mundo cosas. ¿Cómo se financió la independencia del Ecuador? Con el primer boom cacaotero de Guayaquil. ¿Cómo se financió el tren? Con el segundo boom cacaotero de Guayaquil. ¿Cómo cambió la costa ecuatoriana en los años 50? Con el boom bananero. ¿Cómo cambió mucho de la sierra ecuatoriana en los años 90? Con las flores. Entonces, cuando el Ecuador es capaz de conectarse con el mundo y lo hacemos bien, y lo hemos hecho un montón de veces bien en el pasado, desde los telares de la colonia hasta el brócoli que hoy está exportando la sierra, o el camarón de los años 90, etcétera. Todo eso ha sido momentos de creación de riqueza gracias a que nos conectamos con el mundo. Es una tontería, grande como una casa, pero es una tontería enorme bloquearnos, aislarnos del mundo, y por lo tanto lo único sabio es conectarnos con el resto del mundo. Este Tratado de Libre Comercio me parece a mí un muy buen paso, pero no puede ser bajo ningún concepto el último. Tenemos que ir hacia donde se pueda, a los países que uno pueda conectarse, los países que quieran abrir sus economías para que puedan entrar nuestros productos, pues no me importa un comino la ideología que tengan esos países mientras nos compren productos bienvenidos. Un abrazo, chinos, iraníes, japoneses, norteamericanos, europeos, los que sean, si van a comprar productos nuestros, un abrazo y firmamos un tratado de libre comercio. Pero, cuidado, eso es una estrategia muy buena de largo plazo. En el mediano plazo no va a tener mucho efecto así inmediato en la economía. Gracias, Vicente. Sigue con más preguntas mi compañero Javier Segarra, que está a través de la plataforma. Javier, te escuchamos. Gracias, Lucía, y buenos días, economista. La verdad que cuando se habla de acuerdos comerciales hay ejemplos. Chile es uno de ellos, que independientemente de su ideología política en los gobiernos, mantiene más de 50 acuerdos comerciales con el mundo. Y eso le ha garantizado a Chile ser una de las naciones con una economía, me imagino que estable, pero bueno, y ojalá que el Ecuador vaya por ese camino. Mi pregunta es, economista, esos 1.000 millones de dólares que va a entregar el Fondo Monetario Internacional, ¿considera usted que deben ir para el fortalecimiento de la reserva monetaria o para gastos de inversión? A ver,
Ni lo uno ni lo otro, Okay. desgraciadamente. La situación de las finanzas públicas es tan mala, que eso lo único que puede hacer es reducir el déficit. Nada más. Para este año se espera un déficit en números muy redondos, de unos 4.000 millones de dólares. Eso significa que hay que endeudarnos en 4.000 millones de dólares y pasarle a la siguiente generación 4.000 millones de dólares más de deuda. Gracias a estos 1.000 millones de dólares que en el fondo nos llegan de regalo del Fondo Monetario, podemos endeudarnos en un poquito menos. O sea, gracias al Fondo Monetario, el déficit de 4.000 millones de dólares no nos va a llevar a 4.000 millones de dólares más de endeudamiento, sino solo a 3.000 de endeudamiento y 1.000 de regalo. Entonces, eso va a ir a pagar todo. Desgraciadamente, el recibir 1.000 millones de regalo, uno dice, qué fantástico, 1.000 millones de dólares de regalo, podemos hacer fiesta y gastarnos la plata con alegría. No, qué va. Esto lo único que hace es reducir el hueco. Nada más. Es trágico, pero esa es la situación en la que estamos. Cuando uno le regala 1.000 millones de dólares, deberíamos salir a las calles a pitar de la alegría de que nos llegaron 1.000 millones de dólares. No, desgraciadamente, lo único que podemos hacer es alegrarnos de que la siguiente generación va a recibir 1.000 millones de dólares menos de deuda, porque eso solo va a cubrir el déficit. Esto es una tragedia de un país mal financiado. Y para cubrir el déficit de esos 3.000 que quedan, ¿qué hacemos entonces? O sea, eso está previsto recibir recursos del Fondo Monetario, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Corporación Andina de Fomento, sí. Pero gracias al Fondo Monetario vamos a tener que endeudarnos en 1.000 menos de lo que estaba pensado, es todo. Pero siempre y cuando se hagan las reformas laborales, se establezca, o sea, una que otra medida. O sea, a ver, yo creo que si es que dejamos de subir el precio de los combustibles, nos verían con muy malos ojos porque estaríamos abandonando este deseo profundo de mantener nuestras finanzas equilibradas. Yo creo que eso sería lo único que podría realmente descarrilar estos desembolsos. Porque no porque el Fondo Monetario quiera que hagamos sufrir a los ecuatorianos con diésel más caro, sino porque es una estrategia para reducir el tamaño del hueco, ¿no? Luego, las otras reformas no creo que son así tan centrales para financiar el déficit, ¿no? El Fondo Monetario no quiere solucionar todo en Ecuador, quiere que el Ecuador simplemente deje de endeudarse. Eso es lo que quiere el Fondo Monetario. Lo que hay que hacer es ir achicando el déficit fiscal. El déficit fiscal el año pasado fue de 7.000 millones. Este año va a ser solo entre comillas, por si acaso, solo de 4.000, ¿ya? El próximo año debería ser de unos 2.000 y en el 2023 deberíamos estar cercanos al equilibrio. Ese es el sueño, ¿no? Pero ahorita, para llegar a eso, para ir caminando en ese camino, en esa dirección de ir reduciendo el endeudamiento, porque, mire, la deuda hoy está alrededor la deuda del gobierno está en unos 60.000 millones de dólares. Hace 10 años estaba en la sexta parte, estaba en 10.000 millones de dólares. Y eso es lo que el país no soporta. No es que no soportamos un gobierno grande, un gobierno chiquito, no soportamos un gobierno no financiado, un gobierno que tiene que gastar mucho más de lo que tiene. Lo único que hace es endeudarnos. Entonces, hay que frenar eso, y para frenar eso, entre otras cosas, tenemos que reducir los subsidios a los combustibles. Bueno, ¿usted se ha puesto a pensar alguna vez en que cada vez que tiene una entrevista, y me ha pasado a mí con otros economistas, es que pese a estar en dolarización seguimos hablando de los mismos temas que cuando estábamos en Sucre? Sí, no seamos tan pesimistas. Pero es que no salimos del hueco. No, pero no. Pero a ver, si tuviéramos Sucre estaríamos hablando de que todos los problemas que tenemos, más una inflación de ni sé cuántos %, de acuerdo, más una devaluación de ni sé cuántos %. De acuerdo, pero estamos dolarizados y seguimos hablando de lo mismo, pero en menor porcentaje. Ok, pero al menos estamos hablando de un menor porcentaje. Pero o sea, no debería ser lo contrario como ocurrido en otros países. Yo me imagino esta mismísima conversación, estando sin estar dolarizados, sería, no, pues, y entonces, ¿cómo hacemos para subir el salario básico después de esta inflación de 50% y de la devaluación de 50%? Todo eso ya no conversamos. Ahora estamos pensando cómo producimos más y punto. Y las empresas en el Ecuador están pensando en cómo producir más.
en lugar de ver cómo le juegan al dólar, al tipo de cambio, la tasa de interés, al ripo, todas esas cosas que hacían que las utilidades sean financieras, pero no productivas. Gracias, economista. En el panel, continúan con el diálogo. 9:10. Algo final, economista Albornoz, algo final, para no dejar de lado, ¿no? Porque cuando hablábamos del tema petrolero, no mencionamos algo que mencionó el señor presidente de la República la noche del martes en esta entrevista, ¿no? Era lo relacionado al asunto minero, porque decía que también le iba a poner énfasis a aquello, ¿no? Básicamente, ¿con qué podríamos contar en ese campo? ¿Qué conoce usted en lo que tiene que ver con las cifras que podríamos recaudar en materia de explotación minera si se le pone mayor énfasis? Sabemos que también es un tema polémico porque hay organizaciones sociales que de alguna manera ven con algo de temor justamente que se reduzcan estas actividades de explotación minera, economista. A ver, a mí me parece que la posición de Guillermo Lasso en minería es muy sensata. Lo que él dice es, vamos a dividir la minería en aquella que contamine y aquella que no contamine. La que sea contaminante no le vamos a dar luz verde. Así le entendí yo a Guillermo Lasso. La minería contaminante, la que afecte las aguas, la que pueda afectar las aguas que reciben las ciudades, esa no va a tener campo. Y la verdad, a mí, ya voy a aclarar un poco mi posición, pero a mí me parece sensato el que cierto tipo de minería que puede ser contaminante, dañina, etcétera, que no haya, y punto. No vamos a poner una mina de cobre en donde está las fuentes de agua de la ciudad de Cuenca. Pues no vamos a ser tan locos, ¿no? Mientras que otra minería sí. Yo creo que otra minería sí tiene sentido que exista. No puede ser que estemos sentados encima de una montaña de cobre, de plata, de oro y de molibdeno y de otros montones de minerales exóticos y no lo explotemos. A mí me parece absurdo. Entonces, yo creo que tiene mucho sentido el decir, a ver, lo que contamine y realmente puede ser dañino no se hace y punto. Se cierra, se bloquea. Lo que contamina, porque no va a haber nunca una minería aséptica, ¿no? Que no contamine nada, pero lo que contamine poco, lo que no afecte a las ciudades, lo que no afecte a comunidades grandes, eso sí le vamos a dar luz verde. Yo creo que eso tiene sentido y que eso va a generar producción y riqueza en el país a mediano plazo. No, eso no es que mañana, no es que el 13 de agosto ya somos ricos por la minería, no, que va en lo más mínimo, pero me parece que tiene mucho sentido el ir dividiendo la minería entre la que contamina y contamina las aguas, sobre todo, y la que no contamina de una manera significativa. Creo que hay que ser pragmáticos y no quedarse en las ideologías en estos temas. Perfecto, economista, agradecerle muchísimo por estos minutos. Una pequeña cosita nomás. Sí, claro. El programa Clarito está. Mañana se transmite por esta radio como todos los viernes, pero vamos a tomarnos 2 semanitas de vacaciones. Ya. En la sierra estamos de vacaciones, así que se transmite mañana el programa, pero de ahí nos vemos el primer fin de semana de septiembre. Quería mandarles un abrazo. Perfecto. Pase por la agencia viendo su bono vacacional, por favor. Pregunte por Hugo Sánchez, que ahí se lo tenemos listo, Vicente. Agradecerle. Perfecto. Un abrazo. Así que nos vemos en septiembre. Un abrazo. Perfecto, agradecerle. No, la visión desde la academia, desde el análisis del economista Vicente Albornoz en la capital.